buenas noches a todos los presentes. Muy agradecidos por su presencia a cada uno de ustedes. Una vez más, como Ministerio Cristiano Logos Perú, les damos la cordial bienvenida, un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes. Están de Argentina, de Ecuador, de Venezuela y nuestro expositor desde Costa Rica. Así que este es un momento internacional donde se hace real que la sangre de Cristo rompe todas barreras. Somos uno en Cristo y nos amamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche tenemos estamos con mucha expectativa por este curso. Como decía el expositor antes de este video, ninguno de nosotros se va a arrepentir de haber ingresado a este curso. Es completamente gratis, tiene dos modalidades. Usted puede ser alumno libre y puede recibir todos los materiales, el video, el PowerPoint, todos los materiales que vamos a dar. Pero si usted quiere una certificación, usted tiene que cumplir con las lecturas, las asignaciones que se les da y al final usted estará obteniendo una certificación. Gracias a Prometa, gracias al profesor Lubin, que nos está apoyando, y por eso es que no estamos cobrando, nos está apoyando, y esa es la razón por la que nosotros no estamos cobrando en esta ocasión. José, adelante, por favor. Continuando con el programa del día de hoy, pues me ha tocado el privilegio de presentar a nuestro ponente del día de hoy, y pues muy gustoso, muy gustoso de poderlo presentar aquí a nuestro pastor Lubin. Él es un máster en ciencias de la Universidad Prometa y pues es el que se va a encargar de impartir la enseñanza del día de hoy, cuyo tema pues es la posmodernidad y cristianismo. Así que estoy muy expectante para aprender un poco más y de esa manera poder mejorar cada vez más en el día a día, en mi día a día, y poder seguir viviendo como a Dios agrada. No puedo enseñar si no tengo el conocimiento previo. Y qué mejor que este tiempo para aprender. Pastor Lubin, bienvenido. Buenas noches. Qué lindo conocer a toda esta gente preciosa del pueblo del Señor. Para mí es un honor estar con ustedes. Hablar de cosmovisión posmoderna. Ya estamos calificando una cosmovisión. Como vamos a ver, ¿verdad? En realidad hay todo un mercado de las ideas hoy por hoy. Es todo un mercado de las ideas. De ahí que es importantísimo, mis hermanos y hermanas, que nosotros sepamos interactuar en este mercado de las ideas, que nosotros sepamos dialogar en este mercado de las ideas. Por favor, me dicen si lo pueden ver bien, ¿verdad? Es importante para no estar aquí, como decimos acá en Costa Rica, bateando, como visión cristiana en el mercado de las ideas, preparándonos para las tensiones filosóficas inevitables. Como le he dicho, en realidad no solamente está, y ustedes ven el curso, va a estar muy enfocado en posmodernismo. Yo no puedo empezar a hablar de posmodernismo si no hablo de cosmovisión, porque al nosotros tener visión de lo que es cosmovisión y cómo se estructura y cómo se valora, entonces nosotros sí podemos entrarle a la cosmovisión postmoderna. Importante esto. Siembra una idea, ¿puede leer conmigo? Siembra una idea y cosecharás un deseo. Siembra un deseo y cosecharás una acción. Siembra una acción, cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Interesante, ¿no? Estas son frases clásicas. Interesante que se sembró una idea y si aquí se cosechó un destino. Pero esta idea pasó de una idea a un deseo, de un deseo a de una acción a un hábito y un carácter, y de un carácter a un destino. Y es así como nosotros vemos que el mundo está operando. Siembra una idea. Hoy no son ideas, son imágenes las que se siembran. Y el mundo está usando todo lo que tiene a su alcance
Porque todo está ¿a qué? A un clic. A un clic está. ¡Tas! Series de películas, memes, libros, historias, podcast, de todo se está usando. El mundo está explotando al máximo todo esto. Y las ideas tienen consecuencias. Tienen consecuencias. Basta con uno saber, digamos, cuando se tira a la palestra política, alguien empieza a hablar y no sé qué cosa, y está convenciendo y está diciendo, y uno que dice, no, pues me parece bien ese candidato, dice, es buena gente, es guapillo, es como atractivo, sí, me encantó lo que dijo, ay, y yo siempre digo, las ideas tienen consecuencias. Como lo dije, siembra una idea y damos todo el salto y cosecharás, ¿qué cosa? Un destino. Y en nuestros países y en nuestras iglesias, nosotros hemos podido ver cómo se está dando duro la batalla en la campo de las ideas. El impacto de una cosmovisión, el impacto que genera. Cada individuo basa sus pensamientos, decisiones y acciones en su cosmovisión. Ojo, yo le voy a dar el PDF, Pastor César, también para que todos los hermanos tengan material. Será un gusto compartírselos. Entonces, cada individuo basa sus pensamientos, decisiones y acciones en su cosmovisión. Así es. Aquí tenemos filósofos de la antigüedad, pensadores, el famoso Charles Darwin que tenemos aquí en el puro centro de nuestra presentación. Todas estas personas han aportado a través de la historia. En este caso, 2 filósofos, en este caso un naturalista, biólogo, naturalista se les llamaba, entonces que él replanteó el concepto histórico de Newton y toda la gente que pensaba en función de leyes, estaba gobernado por las leyes divinas. Como este hombre, Charles Darwin, recién acabo de terminar un curso de la ciencia, se llama evolución y creación, todas las alternativas ahorita como están, y cómo este hombre en realidad lo que hace es proponer alguna idea novedosa, la selección natural. Y entonces, ¿cómo ha permeado el mundo occidental? ¿Ustedes saben quién es eso? ¿Quién me puede decir quién es ese que está ahí, ese barbuchón? A ver. No me digan que Papá Noel, colacho, decimos nosotros aquí. No, este es nada más y nada menos que el filósofo teórico de la filosofía de la economía, Karl Marx. Aquí está el Papa prácticamente, y después vino Engels y también Lenin, y estos fueron los teóricos, economistas, filósofos de una propuesta sobre el socialismo que conduzca al comunismo, ¿verdad? Lo cual es utópico, nunca se pudo realizar. Pero estas ideas, hoy por hoy, están golpeando fuertemente el mundo occidental. Así es. ¿Cómo es posible? Sí. ¿Qué me dicen de este otro señor que está aquí? El padre del psicoanálisis. ¿Quién más que Sigmund Freud? Sigmund Freud. Y cómo empezó a permear la forma de arreglar los problemas emocionales, psicológicos, a partir de los trabajos del psicoanálisis de este doctor austríaco. Y cómo ha permeado incluso, hubo un tiempo que fue permeando incluso la consejería en la iglesia. Qué pobrecito. Y que seguramente tiene un trauma, un problema de niño. Y ustedes ven que cuando uno está incursionando y hablando con alguien, la tendencia, ¿verdad? Uno ve por lo menos quien haya estudiado lo que es terapia o psicoterapia y haya visto este enfoque de la psicología
y lo puede ver también en la forma de dar consejería, puede captar los enfoques de la psicoterapia, ¿verdad? Etcétera. Ahora, interesante porque Darwin, aunque era un hombre de fe, su posición de la selección natural termina empujando el asunto hacia el ateísmo. ¿Y qué de Marx? Marx era ateo. Freud era ateo también. Y este otro matemático, tremendo matemático inglés, que es Bertrand Russell, él escribió un libro que se llama ¿Por qué no soy cristiano? Una crítica más enfocada a la Iglesia Católica. Carl Sagan, que muchos de nosotros lo vimos, ¿se acuerdan? La famosa serie Cosmos, que así era como venía promovida para nuestros países latinoamericanos. Carl Sagan, una serie en Estados Unidos, sostenía de que todo cuanto ha sido, prácticamente ha sido, es y será lo mismo, materia, el cosmos. En fin, todos estos han planteado formas de pensamiento. Y aquí podríamos seguir ahora por ejemplo, con Derrida, que es un filósofo del lenguaje, también Lyotard, y otros ahí, Fish y que son posmodernos. O sea, la lista es interminable hacia el posmodernismo, pero todos estos han puesto ideas y todos estos han propuesto cosas que han venido cosechando pésimos resultados para la humanidad en cuanto a la vida ética y moral, lamentablemente. ¿Por qué estudiar las cosmovisiones? Es importantísimo. El estudio de las cosmovisiones es importantísimo. ¿Por qué? Porque afectan nuestros pensamientos y acciones, incluyendo la Iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque todas ofrecen algún tipo de salvación u utopía. Todas ofrecen algún tipo de salvación o utopía. Claro que sí. Presentan diversos puntos de tensión con nuestra cosmovisión. Sí, presentan diversos puntos de tensión con nuestra cosmovisión, porque, dice, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel del ser humano, ¿qué es el ser humano? Dice Darwin, bueno, ha evolucionado y venimos de un ancestro común. Entonces, en realidad, es un homínido, ya viene la transformación de un primate en algún punto y se convirtió en un homínido hasta ser un Homo sapiens, un ser que piensa, y entonces todo el asunto lo presenta en términos naturalistas y su responsabilidad moral ética y qué hace y qué no hace. Ojo, eso presenta un punto de tensión. Y a nivel científico, a nivel biológico, a nivel físico, a nivel filosófico, las diferentes cosmovisiones retan nuestra cosmovisión cristiana y presentan un golpe de tensión. Y nos permiten estudiarlas, nos permiten entender mejor la mentalidad de aquellos con quienes compartimos nuestra fe. Qué interesante esto, ¿no? ¿Sí o no? Y voy a parar un toque ¿verdad? Porque me gusta hacerlo. Es sí o no, hermanos y hermanitas, que no es lo mismo testificar hoy que antes. A ver, ¿quién dice? Quiero escucharlo, ¿verdad? Aunque todo el mundo, bueno, no todo el mundo, gracias a Dios, pero quiero ver esas cámaras para que se activen, ¿verdad? Bueno, Douglas levantó la mano. Mano Douglas. Active su micrófono. No lo escuchamos, hermanito. No, es que parece que el control ha tomado el control de todos los, ¿cómo se llama? De todos los audios. Y eso, ya yo había dado clic ahí. Okay. A ver, el testificar. Yo creo que la iglesia aún está en plan de aprender a testificar. Muchos de nosotros nos paramos ante un público, ¿no? Y lo que hablamos de una vida nuestra, como si nuestra vida fuera la que fue ofrecida ahí en el Monte Calvario. Y nos olvidamos realmente
de lo que es la palabra de Dios. El testificar es a través de la palabra de Dios. Que vas a contar algo de tu vida, sí, pero también tienes que, porque es la palabra de Dios que cambia y transforma la vida del ser humano. No es mi palabra, no es mi vida. Correcto. Es la vida de Cristo. Mi pregunta es esta. Usted ha hablado de nuestra cosmovisión. A ver, yo no creo que haya nuestra cosmovisión. ¿Por qué? Hay un número que lo tendríamos que poner entre paréntesis, entre pregunta, signo de interrogación. ¿Por qué? Porque hay un número de denominaciones tales que siempre estamos difiriendo de lo que dice la palabra de Dios. ¿No? Okay. Entonces, nuestra cosmovisión, ya de acuerdo a nuestra denominación, ya no es la denominación. Mi cosmovisión ya no es la de usted. ¿Está comprendiendo? Sí, completamente. Completamente. ¿No? Entonces, sí, sí. Y ahorita vamos a ir, digamos, agrupando un solo concepto, porque entonces requerimos, ¿verdad? A ver, necesitamos definir qué es cosmovisión. Ahora, pero eso, no quiero entrar todavía a eso. Ahora, hermano Douglas, claro que sí, tenemos que estar basados en la palabra de Dios, pero solamente como un elemento interesante a la hora de hablar, porque si usted testifica en la calle o testifica en la universidad, no vayamos tan largo. Su propia familia, los hijos. ¿Cuántos de los hijos ya dicen, yo no creo en la fe de mis tatas, de mis papás? Y abandonan la iglesia. Ya varios de nuestros hijos no quieren la iglesia porque lo ven irrelevante. Quien está hoy por hoy testificando, por lo menos es nuestra experiencia, hermano, se lo puedo decir, de Costa Rica para arriba, escúcheme bien. Y yo creo que también por los estudios que han realizado otros hermanos de Chile, de Argentina, y creo que no va a ser la excepción porque vivimos un mundo globalizado y todos nuestros nietos e hijos, si tienen un celular, óigame, ya esta forma de pensar posmoderna ha venido permeando las mentes. Y muchos de ellos, cuando uno va a testificar, te dice la palabra de Dios, usando sus términos. Sí, pero le dice su nieto. Sí, pero yo no creo que la Biblia es la palabra de Dios. No creo que la Biblia es la palabra de Dios. Es que Dios, pero ¿por qué no crees que es la palabra? Bueno, porque algunos dirán, hasta ni creo que Dios exista. Ahora, no vamos a entrar en el punto. El punto es que usted puede pasar toda una noche diciendo y citando la escritura, que la persona no le entra, no lo va a convencer, porque él parte de una presunción de cosmovisión de que la Biblia es un libro más. Ya le hicieron un coco wash, decimos aquí en Costa Rica, un lavado de cerebro, y poco a poco van permeando, van criticando las posiciones, la autoridad de las escrituras. Ok, entonces, permítame continuar para amarrar mucho más lo que quiero decir. Al nosotros estudiar lo que es cosmovisión, y especialmente la cosmovisión posmoderna, entonces nosotros podríamos entender mejor la mentalidad de aquellos con quienes nosotros vamos a compartir nuestra fe. Y permítame también algo que no puedo dejar pasar. Si usted se ubica, por ejemplo, en el libro de los Hechos, y usted nota que antes del capítulo 7, Pablo estuvo, ¿dónde? En la sinagoga. Y si usted recuerda, o ustedes recuerdan, queridos hermanos y hermanitas, en la sinagoga Pablo habla en mismos términos, aunque ya Pablo sigue siendo judío, pero un judaísmo perfeccionado en Cristo, porque Jesucristo él es el Mesías. En cambio, y está hablando con judíos, sí, monoteísmo, Dios es uno, la Biblia es fuente de autoridad, el mundo como se concibe a la luz de la tradición judeocristiana, están hablando en en los mismos términos casi. Solo que él
apela al Antiguo Testamento para justificar el cumplimiento de las profecías en Jesús como el Mesías. Y ahí es donde viene la cosa. Y ahí es donde entonces algunos conocen y se rinden al Mesías, otros no lo rechazan. Pero hay algo en común. Hay algo en común. Algo parecido como nosotros los evangélicos con los católicos. Hay un montón de cosas de diferencias, pero hay algunas cosas en las cuales tenemos en común. Pocas, pero tenemos en común. Entonces, Pablo, cuando estuvo en el Areópago, cuando Pablo estuvo con filósofos, poetas, algunos que eran unos sofistas, que los sofistas no son filósofos de peso, sino que son habladores. Habladores. Entonces, y otros que estaban ahí, Pablo, vea la forma de acercarse y hablar. Note la diferencia de Pablo en Hechos 17 con las otras ocasiones cuando estuvo en la sinagoga. Entonces, Pablo conoce la cosmovisión, la perspectiva de las demás personas. A partir de ahí, entonces, se aplica el principio que cuando nosotros conocemos la posición de otras personas, esto nos va a permitir establecer entonces puentes de diálogo. ¿Quién tiene una cosmovisión? Todo el mundo tiene una cosmovisión. Aunque piense en ella, aunque no la pueda expresar de forma organizada, no importa. Todo mundo vive su vida con base en una cosmovisión. Y la mejor evidencia, los valores y las acciones. Punto. Los valores, acciones. Que la vida es sagrada, que el no nada es sagrado, que no creemos en el aborto porque es un asesinato. Mientras otros dicen no, la verdad es que esto, desde mi perspectiva, es un pegoste o algo sobrado del ser humano evolucionado, que no lo tiene el hombre, que lo tienen las mujeres, y que la verdad es que tenemos que tener equidad, y entonces simplemente es parte de mi cuerpo. Vea la manera, dos situaciones, dos realidades, pero que son entendidas diferente, por medio de los valores y por medio de las acciones. Otra cosa, el matrimonio, que el matrimonio, hombre y mujer se unen porque Dios así lo ha establecido como un modelo heterosexual, ahora con la debida nota al pie de que hay muchas estructuras heterosexuales que han sido lamentablemente culpables de tanto desprecio al modelo heterosexual, no porque sea heterosexual, sino porque han abusado de lo que es, la estructura que Dios ha dejado. Ha sabido aprovechar esa estructura. Entonces otros dicen, no, para mí Dios no existe. Los seres humanos evolucionamos acorde a la naturaleza, como vino, y la composición de las familias es como las galletas aquí en Costa Rica, ¿verdad? Que hay una empresa que hace galletas y entonces sacaban más de un anuncio en diferentes conformaciones de familias, pero ponían a la tapa de la galleta familia, ¿verdad? Entonces ponían diferentes galletas, pero quienes presentaban eran dos homosexuales como pareja o un hombre, dos homosexuales que presentaban la caja de galletas, familia o familiar, en fin, son diferentes perspectivas. En los valores y en las acciones podemos saber cuál es la cosmovisión. Ahora, ¿tenemos nuestra cosmovisión? Sí la tenemos. Con todo y todo, con todo y la diferencia denominacional, con todo y nuestras diferencias de sabores y colores doctrinales. Claro que sí. Pero puede ser que nuestra cosmovisión no sea bíblica, sea un revoltijo de cosmovisiones a la hora de proceder. Si un médico dice, yo soy cristiano, creo en la palabra de Dios, pero lamentablemente practicando abortos, ha hecho una división entre su vida, entre comillas, profesional y su vida ética y moral. Entonces, tal parece no es bíblico en la aplicación de su profesión. Tal vez tiene parte,
Puede ser que del todo no sea bíblica, puede ser que parcialmente sea bíblica, puede ser que aún está en proceso de desarrollo. Y es la razón por la cual decidimos hacer lo que hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos una cosmovisión. Muchos desean abierta o encubiertamente reforma, moldear o cambiar nuestra cosmovisión. Que sí que, hermanos, las transnacionales del entretenimiento están al máximo bombardeando a nuestros niños para que abierta o encubiertamente, ya no, ya ahora es abierto, Disney abiertamente ya hacia una cosmovisión de la reconfiguración de lo que es familia, olvidándose de los principios bíblicos, hacia la reconfiguración de la identidad de género de las personas. No, son fluido, género fluido. Mañana soy hombre, al mediodía soy mujer, en la tarde no sé qué soy, yo soy bisexual. O sea, y ya están, ¿qué cosa? Hay quienes vienen, enemigos de la humanidad, para transformar esa cosmovisión, su cosmovisión. Ahora sí, ¿qué es una cosmovisión? La cosmovisión es la matriz, la red mental de presuposiciones a través de las cuales interpretamos todo lo que percibimos. Otra manera de decirlo es un sistema mental por el cual consciente o inconscientemente ubicamos o acomodamos todo lo que creemos y por el cual interpretamos y juzgamos la realidad. Otra vez, matriz, red mental, presuposiciones, sistema mental. Por medio de este sistema, sea consciente o inconscientemente, vamos acomodando todo lo que creemos y por el cual o por lo cual interpretamos y juzgamos la realidad. Una forma de ver, interpretar toda la realidad. Alguien lo comparó con esto. Son nuestros lentes, son lentes que dependiendo de la cosmovisión que se tenga, es como un filtro, ¿verdad? Hay una realidad frente a nosotros, el color. Esto es símil a una cosmovisión. Así se va a captar lo que se supone que hay una realidad afuera. Obviamente, esta es la verdadera cosmovisión y obviamente, lo voy a decir contundentemente, es la cosmovisión dada por Dios al ser humano, a la humanidad, y que está en la palabra de Dios y que nos revela a Dios la verdadera cosmovisión, por supuesto. Pero compiten otras cosmovisiones a la verdadera cosmovisión. Y nosotros tenemos que entender entonces cuál es esa forma de ver, cuáles son las presunciones, qué son esos palos, esas estructuras que sostienen el andamio que sostiene aquella forma de pensar. C.S. Lewis, un tremendo apologista, experto en lo que era literatura, decía: yo creo en el cristianismo como creo que el sol ha salido, no porque lo veo, sino porque por medio de él veo todo lo demás. Qué palabra más impresionante, sin lugar a duda. ¿Cómo nos afectan nuestras cosmovisiones? ¿Cómo nos afecta? Bueno, algunos afirman no tener dicen ver el mundo como es en realidad sin necesitar ayuda de Dios. Sí, los ateos, por ejemplo. No necesitamos a Dios, dice, para ser buenos. Pero el problema es ver el problema es que ver no se hace solamente con los ojos, sino que hay presunciones detrás de esos ojos. Vamos a ver. Yo me acerco a la Biblia, usted se acerca a la palabra de Dios, usted ve la familia, usted ve, digamos, la dignidad humana. Y hay presunciones, ya hay una estructura, hay principios, hay valores que nosotros tenemos detrás, que nos hacen ver eso que tenemos de frente y tomar decisiones éticas y morales acorde a ¿qué? A esas presunciones que nosotros tenemos. Entonces, lo que vemos, la realidad que vemos, está determinada en gran parte por las presunciones,
por lo que está detrás en nuestra estructura de valores y principios. Voy a poner una analogía aquí. ¿Alguien me puede leer esto, por favor? Vea lo que está ahí. ¿Alguien puede leer esto? ¿Ah? Le ayudo. Este es para demostrar las cosas tan increíbles que puede hacer nuestro cerebro. Si logras leer esto, puedes sentirte orgulloso de tu inteligencia. ¿Ah? ¿Quién sigue? Ya que solo ciertas personas lo logran. Ciertas personas. Ajá. Ya que solo ciertas personas lo logran, esto se debe a que el hemisferio derecho del cerebro asocia los 51 los símbolos A las lo leo encarecidos a las letras 94, que creo que es conocemos 94. normalmente y burros lo logras. los logramos leer con facilidad. Dale me gusta y Ajá. Pégalo en tu pégalo muro. en su muro Si lo si lo lograste. lograste. ¡Wow! Tenemos al frente todos estos códigos, pero notan algo como en nuestro cerebro. Tenemos la familia, tenemos el ser humano, tenemos la historia, la ciencia, la ética, y unos lo pueden tener así, otros lo pueden tener así, pero detrás hay una estructura que nos permite leer. Otros no, lamentablemente, lo leen de otra forma. Pero tan solo esto es un ejemplo, queridos hermanos y hermanitas, de entender entonces lo que es la cosmovisión para la humanidad. Entonces es muy importante que nosotros sepamos muy bien lo que es una cosmovisión. Y también esto nos va a ayudar a valorar entonces. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, aquí hay un principio importante. Lo que ves es influenciado por lo que se te ha enseñado y esperas ver. Por supuesto que sí. De ahí que es importante entonces tener claro lo que es la cosmovisión. Antes de pasar para acá, póngame atención, por favor. Muy importante. Tuve un profesor, el doctor Ronald Nash, filósofo, que él decía, ¿qué es cosmovisión para mí? Y él también lo dice en su libro Cosmovisiones en conflicto. Y las preguntas más importantes de la vida. Hay otro libro que él tiene. Él decía, la cosmovisión es la suma de todas las respuestas que nosotros les damos a las preguntas más importantes de la vida. Esa es la cosmovisión. Son todas las respuestas que nosotros creemos como verdaderas a las preguntas más importantes de la vida. Ahora yo les pregunto, ¿cuáles creen ustedes que sean las preguntas más importantes de la vida? ¿Quién me puede decir? A ver. Origen. Aldo. Origen. ¿Cuál sería la pregunta, Aldo, ahí? ¿De dónde venimos? Exacto. ¿De dónde venimos? Impresionante. ¿Y a dónde nos vamos? Destino. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo y a dónde nos vamos? A ver, importante. Esa es una pregunta de las más importantes. En antropología se estudia. Y aquí está. Vean, James Sire, El universo de al lado. Impresionante lo que es el doctor Sire. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Propósito. ¿Cuál es nuestro origen? Propósito. Excelente. ¿Qué rayos hacemos aquí en esta tierra? ¿Cuál es mi propósito en esta tierra? ¿Quiénes somos? ¿O quién eres? Bueno, Ahora,
Otra pregunta puede ser, ¿qué es el ser humano? ¿Quiénes somos nosotros? Muy importante. Entonces, va, origen. Ahora viene propósito, porque eso va a nivel existencial. El origen, propósito, destino, ya se mencionó. ¿Qué después de la muerte? Eso es destino. Destino. ¿Qué hay después de la muerte? Eso es destino. ¿Ok? Pero hay algo que nosotros tenemos como seres humanos, que es la moralidad. La moralidad. ¿Cuál sería la pregunta ahí? ¿Qué es bueno, qué es malo y quién lo define? ¿Qué es bueno y qué es malo y quién lo define? Me gusta mucho porque algunos filósofos y apologistas de Europa y otros hermanos en Estados Unidos y antropólogos han tratado de reducir varias preguntas, cuatro preguntas. Primera, ¿de dónde cree usted que venimos? 2, ¿cuál será el propósito de la humanidad aquí? ¿Cuál es nuestro propósito en la tierra? 3, ¿qué es lo bueno, qué es lo malo? ¿Quién lo decide? Y número 4, ¿cuál cree usted que sea el destino de la humanidad? ¿Habrá vida? Perdón, ¿qué pasa después de la muerte? Esa es la pregunta clave. ¿Qué cree usted que pase después de la muerte? Ojo, en esas 4 preguntas, de manera interdisciplinaria, óiganlo, ahí va una pregunta de tipo filosófico, metafísico. O sea, ¿de dónde venimos? De ningún lado. Nosotros venimos digamos, dicen algunos, venimos juntamente con la existencia del universo. Entonces no hay una causa, no. La causa es el mismo universo, o sea, interesante. Pero entonces allí uno puede palpar, dicen algunos filósofos y antropólogos, que quien quiere saber su causa, de dónde viene, y si esa causa está más allá de la materia, espacio y tiempo, ya está tocando lo metafísico, está tocando con aquello que ya trasciende la parte física. Ese es Dios. Entonces, esa pregunta es vital. Porque si Dios existe, entonces existe el milagro. Y si existe el milagro, entonces pudo revelarse a la humanidad. Y si se reveló a la humanidad, entonces pudo inspirar un libro. Y si pudo inspirar un libro, pudo poner profecías que anunciaran la venida del Mesías, quien corroboró, cumplió todo lo que dice el Antiguo Testamento. Pero si Dios no existe, como efecto dominó, el resto se cae. Origen, propósito. ¿Qué estamos haciendo aquí? Algunos dicen, no, simplemente gastando oxígeno. No, nosotros tenemos una razón de ser en esta tierra. Fuimos creados en imagen y semejanza de Dios y tenemos el propósito de cumplir su voluntad aquí hasta cuando Él nos llame. Vea qué interesante nuestra cosmovisión. No. Hay unos existencialistas como por ejemplo Albert Camus, que él hablaba del famoso mito de Sísifo, de la gran piedra, y que eso daba vuelta y el ser humano entonces estaba levantando una piedra y se volvía. Y él dice, Camus, la vida es absurda, la vida, en mis términos, es estúpida. Lo mejor que puede hacer, dice Camus, es matarse, porque somos materia nada más, o inventarte un propósito existencial. Vea la perspectiva, pero cuando uno hace esa pregunta y la persona le contesta, uno puede apreciar su cosmovisión. ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? Lo que cada quien decida, dicen algunos. Cada quien dice malo, relativismo, posmodernismo. Finalmente, bueno, cuando nos morimos, nos comen los gusanos, nos hacemos polvo y como dijo Bertrand Russell sobre su anhelo de un día unirse al polvo cósmico, porque somos simplemente materia física, que nos convertiremos y nos uniremos a ese universo. Interesante, ¿no? Origen, propósito, moralidad, qué es bueno, qué es malo, quién lo decide, y por último, ¿habrá algo más después de la muerte? 4 preguntas clave. De hecho, apúntenlo. Esas van a ser las 4 preguntas para entrevistar a las 4 personas.
Ahí están. 4 preguntas. ¿Me permites hacerte 4 preguntas? Estoy haciendo un trabajito, estoy llevando un curso muy interesante. Lo que me interesa es escucharte. ¿Me podrías ayudar con esta tarea? Ajá, ¿cómo? ¿De dónde cree usted que venimos? Ah, papá, venimos del mono, lo que sea. Usted no puede criticarlo. Usted no puede decir nada, hermano, hermana, por el amor de Dios. ¿Qué es el propósito de nuestra vida? El que cada quien se lo invente. O será algún pandereta que diga, o cristiano, que diga, no, el que Dios nos ha dejado. Ah, ok, su cosmovisión a nivel existencial. ¿Quién define lo bueno y lo malo? Cada quien, dicen algunos. Ah, ok. ¿Qué quieres decir con eso? Y finalmente, ¿habrá algún destino? Pues no, yo creo que morimos, nos comen los gusanos y aquí quedó todo. Otros dicen, sí, cíclicamente nos vamos transmigrando en una cucaracha o en un árbol y ya uno va captando cuál puede ser la cosmovisión de estas personas. Vamos captando, vamos captando. Por eso entonces, vital, importante, que nosotros sepamos muy bien, a ver, sepamos qué es cosmovisión y qué elementos constituyen la cosmovisión. Dentro de la cosmovisión cristiana, bueno, ok, no voy a entrar aquí. ¿Alguna pregunta, hermanos y hermanitas? Por favor. Sí, hermano Sixto. Gracias, hermano, por escucharlo. Muy interesante. Me llamó mucho la atención en la introducción que expone usted a los hombres grandes en filosofía, economía y psicología. Y entiendo básicamente desde el siglo IV a.C., con Confucio nace la tendencia filosófica, más tarde con Emmanuel Kant en 1717 y luego con Karl Marx en 1818. Bueno, todo el relativismo filosófico nos lleva a entender hoy en día que vivimos en una revolución digital. Entonces la Iglesia está siendo muy influida por esa revolución digital y ha cambiado totalmente su cosmovisión, ¿no? Es como decía alguien, ¿no? Hoy en día, antes se predicaba en la iglesia para que el hombre se arrepienta y cambie, y cambiaba. Hoy en día predicas eso, ese hermano cambia de iglesia. Entonces las iglesias hoy en día, por la influencia social, que en antropología se llama aculturamiento, ¿no? La iglesia es un centro de maquillaje hoy en día. No es una iglesia de arrepentimiento en sí. Esa es mi cosmovisión de análisis inmediato hoy en día. Gracias. Por supuesto. Gracias, Sixto. Excelente, excelente apreciación, por supuesto. Ahora, trataremos de no generalizar, ¿verdad? Porque cuando en lógica estudiamos, en filosofía en lógica estudiamos que tenemos que usar algunos o la mayoría, o puede darse el caso, que el Señor dijo que estaría con su iglesia hasta el fin del mundo. Y uno ve, por ejemplo, en las cartas de apocalípticas, o en la carta en Apocalipsis, uno ve a las cartas a las iglesias de Apocalipsis, que a pesar de que algunas estaban mal, hay otras que eran fieles. Entonces, yo sé que mi hermano, ya entiendo su sentir, hermano Sixto, y que no todas, gracias a Dios, hay comunidades de fe que son fieles al Señor, que están bregando, están luchando para no ceder, ¿verdad? Pero sí, tal vez ha habido un cambio impresionante a nivel de la información, pero digitalmente, ¿verdad? La información siempre ha existido la información, solo que la forma de precisar simbólicamente la información ahora es digital. Ahora, lo digital per se no es malo, no lo es malo. No, Dios a través de los siglos ha sabido acomodar los tiempos. Vea qué impresionante cómo Dios logró que Jesucristo viniera cuando había una convergencia impresionante cultural, lingüística con el griego koiné. El griego koiné o del vulgo, a pesar de que estaba Roma, los griegos fueron los que dominaban a nivel cultural y a nivel de la literatura, ¿verdad? Y era la lengua franca, el griego koiné. Y cómo Dios permite la convergencia en la historia a nivel político, social, antropológico, lingüístico, y cómo Dios revela el Nuevo Testamento en ese momento y se da la venida de nuestro Señor Jesucristo. Claro, el problema es el mensaje que viene detrás de eso, con otra cosmovisión, a remover los cimientos.
ahora mismo. Vean lo que estamos haciendo aquí. ¿Cómo nosotros estamos conectados? Están con un profesor de Costa Rica, aunque nací en Nicaragua, pero tengo 40 años de vivir en Costa Rica. ¿Y cómo es posible esto? ¡Qué bendición! ¡Aleluya! Vean, hermanos. Vean, esto es impresionante. César y toda y compañía y todo este ministerio. Y están, como decimos acá, pellizcados, actualizados con la tecnología, lo digital, todo esto. Pero vea que lo estamos usando para el reino del Señor. ¡Qué maravilla! Entonces, sí, Sixto, tenés toda la razón. Ojo a esa sombra de la cosmovisión que está detrás, que está dando mella, siendo mella en muchas comunidades. Por eso estamos aquí. Manito Douglas. Pastor, le entendí en el inicio del sílabus que Sí. era las 4 preguntas, y esta no es mi pregunta. La número 4 es destino, ¿a dónde vamos? ¿No? Sí. O sea, o ¿qué pasa para hacerlo como más abierto? ¿Qué cree usted que pase después de la muerte? Ya, esa es la 4. Ya. Entonces vamos a ver. Sí. Yo le he entendido que era a la iglesia, pero ahora con el desarrollo que estamos dando, yo digo, pero estas 4 preguntas ya yo las sé, ¿no? Ah, sí. ¿Y cómo va a ser cómo se llama? ¿Cómo voy a poder ver la cosmovisión y la posmodernidad si solamente le pregunto a la iglesia? O sea, Bueno, okay. ¿Es realmente esos 4 jóvenes cristianos o son 4 jóvenes seculares? Ok, hágalo con los cristianos y se va a llevar un sorpresón, se lo aseguro. Me quito el apellido, si no se lleva el sorpresón. Voy a probar, porque bueno. eso me gusta. Ese es un reto. Ese es un reto. Ya, muy bien. Desafío. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque estamos asumiendo cosas, con todo respeto, amado hermano Douglas. No, sí. Los chiquillos, como decimos acá, ¡ojo! Los chiquillos, empiece con los suyos vea, son 4, pero si usted quiere hacer 10, y como yo lo he hecho con algunos del curso en ESEPA, que doy Cosmovisión, que los mando a las universidades, a mis alumnos, para que hagan la entrevista a muchachos de la universidad, especialmente los que están en filosofía, en antropología, en psicología, etc. Y esa misma entrevista la hacen con los de la iglesia. Conclusión: casi no hay diferencia entre lo que piensan los de la iglesia con los que piensan de la universidad. Pero puedo estar equivocado, casi que apuesto mi apellido, que se va a llevar una sorpresa muy agradable, muy interesante al entrevistar a los jóvenes de la iglesia. Pero bueno, si quiere hacerlo con otros, siéntase en la libertad, hermano. Perfectamente. Es más, 4 son los que yo pido. Ustedes escojan a quién quieren hacerlo. Sondeen el asunto, porque esto da mayor crecimiento en la apreciación a nivel de cosmovisión. Excelente, Douglitas. Excelente. Gracias. Muy bien. Aldo. Que solamente quería decir algo importante. Es muy importante estar en este tipo de clases, porque aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hay estudios que nos dicen que de casi el 70% de niños o jóvenes crecidos en la iglesia, cuando se van a la universidad, pierden su fe. Yeah. Banda groups. Una de las razones importantes que pierden su fe es porque les enseñamos que la Biblia es verdad, pero no le damos las herramientas o el conocimiento de por qué es verdad. Y ese es el gran problema. Les decimos que la Biblia es la palabra de Dios, pero no le damos argumentos para defender su fe, para defender por qué la Biblia es verdad. Y en el momento que ellos cruzan a la otra vereda, a una universidad, a un estudio superior, entran con las enseñanzas modernistas, les hacen un lavado de cerebro. Y es por eso que estos jóvenes nunca más regresan a la iglesia. Es importante tener cursos como este y que nosotros estemos preparados para enfrentar las situaciones que vamos a tener en nuestras casas. Porque esto nos pasa a todos los que tenemos hijos en la iglesia.
y esto les va a pasar. Así es. Así es, así es. Lifeway, Barna Groups, y están diciendo que de 4 jóvenes que van a la universidad, solo uno vuelve y el que volvió viene congelado, confundido. Y ese porque tal vez bajo la presión de que no quiero sentirme como bueno, casi que le está valiendo que le digan que es un apóstata, ¿verdad? Algunos que yo les he dado este curso o apologética, porque mi especialidad es esta, es defensa de la fe de la iglesia, aunque tengo mi formación en Biblia, en exégesis del Nuevo Testamento, en teología, pero me he enfocado mucho en este tipo de cursos críticos, sin ser criticones, tener pensamiento crítico para saber dialogar, defender nuestra fe y compartir nuestra fe cristiana. Y mi experiencia incluso con algunos líderes, pastores líderes juveniles, dicen, uy, qué dicha. Le digo, sí, claro, porque yo me imagino que hace poquito, y voy a dar este sábado la continuación de por qué la Biblia es confiable. Ya vimos la parte divina, lógica, si la palabra demuestra ser la palabra, perdón, si la Biblia es la palabra de Dios, lo va a demostrar. Entonces, y también la parte de la precisión científica. Cuando terminó, me dice el pastor juvenil, qué bueno esto, me dice. Esto me ayuda hasta a mí, porque a veces yo tengo profundas dudas de mi fe. Hermanos, esto es una realidad en este lado del charco. Esto es, ya en Europa hizo lo que quiso, pero es una gran batalla. Y Latinoamérica, como llegan, a ver, los vientos de las cosmovisiones, el modernismo, llegó después, a destiempo, pero ahora con la tecnología, todo está a un clic. Todo está a un clic. Entonces, en buena hora, que estemos preparándonos, como dice Aldo, gloria a Dios. Muy bien, algo más. Dicen que vayan poniendo sus preguntas en el chat y alguien que tal vez las pueda leer, ¿verdad? Dice, ¿es posible que el antiintelectualismo en muchas iglesias ha empujado a tener jóvenes fácil? Sí, sí y un rotundo sí. ¿Por qué? Bueno, por la simple razón, y hermanos, me disculpan, pero yo soy así. Soy pastor, no me presenté, soy pastor por 33 años, tengo 56 años, y mis hijos, tengo 3 hijos de 30, 27 y 24 años. Me rendí a los 17 años al ministerio. Fue al seminario teológico a los 17 años. Terminé mi licenciatura en teología y me metí a la universidad secular a estudiar administración. Estudiando en administración me doy cuenta del ataque, la percepción del mundo hacia las cosas espirituales. Después sigo estudiando en el campo de la terapia de la familia y sigo estudiando y estudié en exégesis del Nuevo Testamento. Amo la palabra. He predicado la palabra por 33 años y la creo que es poderosa e inerrante. Me metí a estudiar, tengo 3 años ya, en el campo de la filosofía en un posgrado. Ahí estoy dando. ¿Por qué? Porque quiero tener herramientas muy sólidas para ayudar al pueblo de Dios. Amén. ¿Qué ha pasado? Ha pasado es que hemos pensado de que el espíritu es para el Señor nada más con las emociones. Pero se nos ha olvidado que la Biblia dice que debemos amar a Dios con todo nuestra alma. Como dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero lamentablemente, a ver, dice maestro, perdone mi ignorancia, pero podría definirnos la respuesta correcta de estas 4 preguntas, ¿ok? Bueno, ok, ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Bueno, la cosmovisión cristiana, que creo que es verdadera, es razonable, es verdadera, es coherente con la experiencia y la práctica, es que nuestro origen es Dios. Nuestro propósito es cumplir su voluntad en esta tierra. ¿Quién define lo bueno y lo malo? Dios y su palabra, por supuesto, revelada. Ahí está la base ética moral. Y el destino con Cristo. Si nos vamos, si tenemos a Cristo, nos vamos a la vida eterna con Cristo. Si no, estamos fritos. Sin Cristo, la humanidad está frita. Yo no. Ya yo conozco al Señor. Pero vamos de nuevo. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado de que hemos
hecho una división y nos hemos olvidado que el Dios de la Biblia es el Dios de todo lo creado, incluyendo al ser humano. Romanos 1 dice que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visible por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, la revelación general es la creación y es Dios quien lo hizo. Y todo científico o todo estudiante o todo, investigador de la naturaleza, si es Dios, la naturaleza va a apuntar a Dios. Y no es cualquier Dios, como decimos aquí, patito, o sea, ficticio. No, no, no. La causa de este universo, hay una sola respuesta a nivel filosófico y científico. Bien hecha, la ciencia bien hecha, como dice Stephen Meyer, PhD de la Universidad de Cambridge, en filosofía de la ciencia. Ciencia bien hecha te va a apuntar a la hipótesis del Dios. ¿Y cuál? El que mejor se le parece a esa causa es el Dios de la Biblia. No hay quite, no hay quite. Pero la iglesia, por diferentes situaciones, lamentablemente ha relegado entonces estas áreas al mundo. Y entonces al no reaccionar, por dicha ya hay una reacción. Ya hay una reacción. Este tipo de curso que nosotros estamos teniendo es una reacción de interdisciplinaria. Vea qué importante lo que dijo Sixto. Y a nivel antropológico, etcétera, filosófico, pero obviamente en la sana cosmovisión bíblica cristiana. Entonces, hay que romper con eso para poder dar respuesta a las mentiras que está planteando el mundo. Porque si no, hermanos y hermanitas, lamentablemente, ya decimos, aquí tenemos un dicho, cada loco con su tema. Y la gente nos va a decir, bueno, ok, usted cree que es Dios. Para mí no es Dios. Y yo le digo, ok, perfecto, pero ¿cuáles son tus razones para decir que no es Dios? O que crea usted que todo esto viene simplemente por una autoconcepción del universo. ¿Cuáles son sus razones científicas, filosóficas? Y cuando uno escucha eso y uno le da respuesta en esos términos sólidos, más de un inconverso, más de un ateo se ha convertido. Josh McDowell se convirtió en el análisis histórico crítico de la Biblia. Francis Collins, o escúchelo bien, el que decodificó el genoma humano, un experto en genética ateo, trabajando en esto, se da cuenta que la cosmovisión cristiana plantea una mejor respuesta a cosas que él tenía o entendía como ateo. Lee Strobel, que el caso de Cristo, el caso del Creador, un periodista experto en leyes, se convierte al poner a prueba la cosmovisión que tenía comparada con la cosmovisión cristiana. Y así puedo continuar, hermanos. Son miles de personas que han venido a los pies de Cristo porque ha hablado en sus términos, entendiendo muy bien, sólidamente su cosmovisión y entendiendo la cosmovisión de otras personas y cuestionando con preguntas inteligentes para concluir qué es lo más razonable. Y en todo eso, el Espíritu Santo trabaja. ¿Ok? Así que la iglesia tiene que brindar respuestas sólidas e inteligentes y preparar. A mí me tocó, mis hijos son profesionales, administradores, trabajadora social. Son muchachos que sirven en la iglesia del Señor y están trabajando y están ya casados. Mi esposa y yo ya tenemos un año de estar ella y yo nada más solitos, disfrutando estas etapas, yo digo finales, ¿verdad? Que vienen. Gracias a Dios. Pero juntamente mi esposa y yo trabajamos por 15 años, nuestros muchachos, con el resto de los hijos de la iglesia. Y muchos de ellos, gracias a Dios, hoy por hoy, son muchachos funcionales, donde quiera que están en diferentes áreas de la sociedad, están demostrando su vida cristiana, haciendo un buen clic con la gente y compartiendo el evangelio. Gracias al Señor. Pero la iglesia tiene que pellizcarse. Yo creo que los cristianos somos Dios permaneciendo en la palabra de Dios, dependiendo del Señor. El Señor lleva su palabra a nivel ético, moral, espiritual, pero Él nos invita, la palabra nos invita a hacer testimonio en las otras áreas
del otro libro de las obras, del conocimiento. Allí está Dios también, para su honra y su gloria. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos, mano César? Doctor, yo quisiera más bien hacer una pequeña aplicación a los que estamos aquí de todo lo que ustedes están escuchando, y el ejemplo que vemos en el pastor, en el maestro, un hombre que continuamente se está preparando y educando. Y cuando el hermano Aldo Camiloni decía las estadísticas, yo siempre también he pensado en eso, y a veces digo que no, porque si nosotros vemos en la Biblia a Moisés o vemos a Samuel, son dos personajes de la Biblia que solamente fueron formados en su cosmovisión por sus madres hasta de ser destetados, y nunca más perdieron esa cosmovisión. Igual podríamos ver en el Nuevo Testamento, Timoteo habla de su abuela y de su madre, ¿no? Entonces, el gran problema de nosotros es que nosotros simplemente queremos rezar o repetir la palabra de Dios y no razonar. Y esto es importantísimo, porque si tú le enseñas a razonar a tu hijo, a tu hija o al joven, va a ir a la universidad y no va a tener ese desfase, ¿no? Yo veo muchos jóvenes que van a la universidad y no pierden su fe. ¿Por qué? Porque desde ahora, ese razonamiento viene desde la casa. Y en el libro de Jueces, nosotros vamos a ver que la responsabilidad no son de los sacerdotes, la responsabilidad son de nosotros los padres. Y nosotros estamos aquí ahora justamente para entender que nuestra cosmovisión no tiene que ser un continuismo de lo que ya hemos aprendido de lo occidental, de lo oriental, de lo anímico, sino tenemos que volver a la palabra. Y como decía el expositor, hay que amar a Dios también con nuestra mente, hay que amar con nuestra mente, y eso nos olvidamos muchísimo. Y yo les animo a continuar fieles en esta clase, porque de eso se trata, ¿no? De eso se trata, y que el Señor nos ayude a cambiar nuestro entorno, a cambiar nuestra familia, nuestro ministerio, nuestra iglesia, ¿no? Y más adelante vamos a estar también ya exponiendo otras clases, ya el máster también nos va a apoyar seguro más adelante. Eso nomás, doctor, para una pequeña aplicación. Excelente, excelente, César, excelente, pastor. Definitivamente. Y bueno, yo no podría, a ver, tenemos que parar, ¿verdad? Pero para eso vienen las otras clases. Y vamos a ver en la lectura esta semana, vamos a contemplar nuestra cosmovisión cristiana. Qué hermosa que es. Y vamos a leer cuáles son los componentes de una cosmovisión. Ya mencionamos 4: origen, propósito, ética, moralidad y destino. Todo el mundo tiene que responder a esas 4 preguntas. Los ateos, los orientales, los cristianos. Tenemos que, pero ¿cuál de esas respuestas es más acorde a la realidad? ¡Ay! Ahí viene cómo someter a prueba si es verdadera o es válida una cosmovisión. Pero no quiero adelantarme. De eso se trata la lectura que vamos a tener, vamos a contemplar. Alguien puso, debemos de leer la Biblia, y claro, tenemos que conocer lo nuestro y tenemos que reflexionar y razonar nuestra fe, como dijo un tremendo filósofo de antaño, fide quanis intellectum, fe en busca de entendimiento. Todos partimos de la fe, ya lo veremos más adelante, incluyendo los científicos, y todo mundo parte de la fe. Importantísimo, importantísimo. Pero el entendimiento de mi fe es lo que me fortalece. Y la forma comparativa, saber comparar lo falso por lo verdadero. ¿Se acuerdan la forma típica, clásica, en los bancos de detectar? Tocan lo verdadero, tocan lo verdadero, tocan lo verdadero, todas las partes de lo verdadero, y cuando cae un billete, ay, esto no es. ¿Por qué? Porque conocen muy bien lo verdadero, la composición de lo verdadero. Pero bueno, Pastor César, sí, hermano. A ver, está muy bueno todo esto de la cosmovisión, de hecho amplía bastante el conocimiento. A ver, corríjame si por ahí me equivoco.
¿sí? Sí. La pregunta es la siguiente, entonces, ¿sería correcto decir que la cosmovisión actual de las personas en general, cristianas y no cristianas, están basadas en sus experiencias, vivencias, lo que aprendieron en casa, en el colegio? ¿Es correcto? ¿Es falso? O sea, mi cosmovisión o la cosmovisión de cualquiera de los que está aquí, ¿está definida por la experiencia? Está definida por todo lo que nos enseñaron de niños, lo que hemos experimentado de grandes también. Es como hemos, con todo lo que nos han dado, y no solamente eso, porque hay algunos que ya han abandonado lo que les han enseñado sus padres. Entonces, ¿qué ha pasado? Nadie tiene una cosmovisión, debiéramos de tener un 100% claro y puro, así tiene que ser. Pero a veces es un mix ahí, ¿verdad? Es ¿Y un cuál mix. vendría a ser la vara, la medición para saber que yo estoy andando con una correcta cosmovisión? Más adelante se las voy a decir, solo se las voy a mencionar. Hay 3 elementos. Lo racional, o sea, que no sea ilógico e irracional o absurdo. 2, que haya una coherencia entre la realidad externa y mi realidad interna. Es otro elemento importante de la cosmovisión. Y 3, que sea práctico para la vida cotidiana. El cristianismo pasa esa prueba. Lo racional, lo coherente con la experiencia y con la práctica. Entonces yo le doy un release, como decimos, un adelanto, José, porque entonces eso nos va a ayudar a nosotros mismos valorar nuestra cosmovisión. Si está combinada, decimos aquí, ya manchada con otras, ¿qué es cosmovisión cristiana y cómo está mi cosmovisión? Y lo que estoy creyendo es racional, es acorde, coherente con la experiencia y finalmente es práctico para la vida cotidiana. Son 3 elementos, pero nos estamos adelantando. Y para terminar, Pastor, conmigo al menos, porque estoy seguro que aquí hay preguntas dentro del foro. Yo estaba escuchando acerca de esto del origen, el propósito, la moralidad, el destino, y aplicando, anexando lo que viene diciendo ahorita, se me vino un ejemplo así un poco básico de ello. Entonces yo veía algo así como el origen, ¿será que yo vengo del mono, por decirlo así? El propósito, ¿será mi propósito comer solo bananas? La moralidad, ¿estará bien o estará mal comer las bananas? Y el destino, pues comer banana, ¿me terminará matando? Entonces se me venía eso a la cabeza y pues a lo largo de toda esta clase creo que vamos a ir definiendo qué es lo correcto en cuanto a la vara de medir de la cosmovisión, porque debe haber un rumbo. Sí, y lo hay, y lo hay. Vamos de nuevo, son 3 ejes transversales claves. Estas 3 cosas que son importantes, ¿verdad? Solo que no lo vamos a hacer al ridículo. La gente en entrevistamos, aunque diga que viene primate y que le gastan la banana, no lo vamos a ridiculizar. Porque entonces vamos, ahí yo les voy a enseñar a cómo dialogar con altura, con respeto, con amor, pero que ellos mismos vayan sacando conclusiones de lo absurdo que ellos están creyendo cosas absurdas, como Pablo lo hizo en el Areópago, ¿verdad? Ustedes, es coherente adorar lo que ustedes hacen con lo hecho por la propia mano, dice, como dice el Salmo, ¿verdad? Adoran lo que no ven y que no habla y hay que sostenerlos. Entonces una apelación a la coherencia, eso es incoherente. Aunque ya se sabe que hay gente fanática que puede creer lo que le da la gana, así tenga la realidad en la cara, ¿verdad? Pero bueno, no quiero adelantarme, hermanos. Es un gozo. Muchas gracias, doctor. Vamos a entrar a una etapa de interrelacionar con el profesor, pero quiero, por favor, que todos entiendan que vamos a hacer preguntas sobre lo que se ha expuesto ahora. No adelanten la clase, no entren a otros temas de escatología. Estamos en el tema de la posmodernidad y en esta noche el expositor ha hablado sobre lo que es la cosmovisión y usted tiene ahí el sílabo, entonces en las 8 clases se va a ir disertando todo lo resto. Así que por favor ahora le pido que si tiene usted alguna pregunta, una duda, entonces por favor con bastante respeto a toda la audiencia, sea corto, preciso y ya. Comenzamos con el pastor Pedro Marzán. Gracias, sí. Más que pregunta,
más que todo es una opinión en base a la palabra. En Jeremías, capítulo 15, en el versículo número 19 dice la palabra: por tanto, así dijo el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Es decir, aquí yo veo que hay dos cosmovisiones que se confrontan. Una cosmovisión de parte de Dios a través de la vida de Jeremías, y otra cosmovisión propia del mundo que está en pugna, está en lucha. Y aquí el Señor dice, no, que ellos se conviertan a ti. Es decir, la cosmovisión del mundo se tiene que adecuar a la cosmovisión de Dios, y no la cosmovisión de Dios a través de Jeremías en su vida y en su testimonio se tendría que adecuar a la cosmovisión del mundo. Entonces, creo yo que la palabra de Dios es la cosmovisión de Dios, cómo debemos mirar el mundo, cómo debemos pensar acerca del mundo, acerca de la vida, acerca de la muerte, acerca de la felicidad, acerca de Dios y de todo lo creado, visible e invisible. Entonces, quería yo subrayar ese aspecto, ¿no? Entonces, ya aquí en la Biblia tenemos que hay una cosmovisión a la cual compartió el profesor, con la cual nosotros vivimos como vivimos todos los días, pero que esa cosmovisión que nosotros tenemos siempre estará en pugna, en confrontación con una cosmovisión del mundo, a través de las redes sociales, a través de las comunicaciones escritas, visuales y audiovisuales. Y todos los días nosotros como cristianos estamos siempre en esa lucha. Entonces aquí el tema está en que nosotros tenemos que hacer que este mundo sea permeado por la cosmovisión de Dios y no permitir que la cosmovisión, la manera de ver, pensar del mundo pueda introducirse en la iglesia y en la vida de cada creyente, ¿no? Eso nomás quería subrayar. Muchas gracias. Profesor, aquí hay una en el chat, dice, la cosmovisión cambia completamente cuando una persona se convierte, con esto, pues. o las experiencias de las personas prevalecen después de la conversión. Gracias por su respuesta. ¿Podría hacer la pregunta otra vez, por favor? No la escuché porque hubo una interrupción ahí. La cosmovisión cambia completamente cuando una persona se convierte, o las experiencias de las personas prevalecen después de la conversión. Muy bien. La cosmovisión se transforma en la medida en que nosotros vamos creciendo en el Señor. Y la iglesia, la palabra de Dios se abre a diferentes elementos que componen la cosmovisión. Entonces, si una persona atea, hubo un preevangelismo y alguien le hablaba y le preguntaba sobre estas 4 preguntas y le dice por qué lo cree, y el creyente le dice, pero eso no es lógico, eso no tiene sustento, ni lógico, ni a nivel de experiencia, ni a nivel cotidiano, mi estimado amigo. Más bien mire esto y esto y esto y esto y esto y esto, sin mencionar todavía la Biblia, en su propio terreno. La persona va abriendo los ojos y entonces empieza a tomar en serio que el cristianismo, y uno le dice, ¿me permites compartir cuál es nuestra posición? Entonces uno como cristiano expone nuestra posición con respecto a origen, propósito, moralidad, ética y destino. Y la persona dice, opa, eso está bueno. Se entrega al Señor, nace de nuevo, pero hay presunciones y maneras de pensar que en el proceso del discipulado y la transformación va siendo renovada. Lo ideal es que nosotros seamos fortalecidos en nuestra cosmovisión cristiana y que obviamente las experiencias, porque la Biblia dice que todo nuestro ser sea guardado, 1 Tesalonicenses, espíritu, alma y cuerpo. Aplicándolo aquí es desde nuestro nacimiento en Cristo, la transformación en nuestra alma, forma de pensar, toma de decisiones, nuestros pensamientos, hasta la forma de vivir externamente. Tiene que haber una transformación, porque sí, los cristianos tenemos nuestra cosmovisión cristiana, que es válida y es verdadera. Y eso va a transformar nuestra vida. Y eso es cierto.
Y eso es cierto. Como acá dice algo interesante, Maruja, pero no todos conocen nuestra cosmovisión cristiana. Correcto. Entonces creo que el desafío sería cómo llegar a impactar con nuestra cosmovisión a los que nos rodean. ¿Sería Sí. correcto decir eso? Sí, y yo espero enseñarles. Excelente. No sé si en el chat haya alguna otra pregunta por ahí. Hagan las preguntas. Aquí el maestro está dispuesto a poder sacarnos de cualquier duda que podamos tener. Acá dice, y complementa la hermana Maruja, dice, y lo curioso que, si bien es cierto, debemos dar a conocer nuestra cosmovisión cristiana, pero a veces dentro del mismo pueblo cristiano se desconoce esta misma cosmovisión correcta. Correcto. Es verdad. Sí, pero especialmente, ¿verdad? Que nosotros, a ver, la Biblia es un libro que fue revelado para la transformación del ser humano. Y obviamente que hay muchos elementos que están ahí, hay historia, hay vivencias, hay diferentes géneros que uno encuentra en las Santas Escrituras. No es un libro científico, pero revela verdades científicas. Y ya me spoileó todo. Pero cuando una persona no conoce todo esto y no sabe cómo dialogar en los mismos términos con otra persona, entonces ahí es donde se siente amarrado, ¿verdad? Sí, ahora usted puede predicar, claro, uno puede predicar y está bien, pero a veces hay que hacer un preevangelismo, es dialogar, ganarse a las personas, es hacerles preguntas, pero bueno, no me quiero adelantar, pero indudablemente, José, definitivamente, hay que conocer muy bien cuáles son los elementos de la cosmovisión para uno poder dialogar con otras personas sin que la otra persona se sienta invadida. Son preguntas generales de la vida. ¿De dónde crees que venimos? ¿Cuál será el propósito de nuestra vida? ¿Qué será la moralidad? ¿Quién la define? ¿Y habrá algo después de la muerte? La persona va a abrir su corazón y ahí vamos a captar su cosmovisión. Y después viene nuestra reacción respetuosa, pregunta, respuesta, pregunta, y después comparativamente nuestra cosmovisión cristiana comparada con la suya. ¿Cuál es más racional? ¿Cuál tiene más coherencia en la experiencia y cuál es más práctica en la vida? Ahí está. Bueno. Gracias, profesor. No sé si hay alguien más que tiene alguna pregunta o cerramos aquí. Pastor Sixto, por favor. Hay una realidad social entre lo urbano y lo rural. El hombre rural, hombre-mujer, llega a las grandes urbes con una cosmovisión totalmente diferente, conservando su cultura tradicional, y cuando llega a las grandes ciudades se encuentra, ¿no?, con otra cultura urbana. Entonces, ¿qué sucede ahí? Aquel persona se convierte, ¿no?, en duda, o sea, está en busca de su identidad, es híbrido. Entonces la pregunta es, ¿la iglesia está capacitado para dirigir a ese tipo de personas? No, hermanos. Me alegra mucho hoy en día que las iglesias tengan profesionales, ¿no?, académicos, ¿no?, donde se pueda hablar de filosofía, de todas las materias, ¿no?, y la iglesia pueda capacitar y enseñar, ¿no? Me felicito al hermano César por abrir esta universidad de la no digital, ¿no?, donde podemos conversar y debatir las realidades sociales de las iglesias. Yo creo que la iglesia tiene que empezar a entender, ¿no?, ese complejo cultural y saber guiar a través de la palabra, porque dice Isaías que tu filosofía o tu pensamiento no es mi pensamiento, ni tu camino es mi camino. Entonces el evangelio es lineal o es cíclica, ¿no? Interesante, y creo que el profesor me entiende eso, ¿no? Entonces yo creo que estamos en una etapa, ¿no?, donde la cosmovisión tiene que ser integral. Si aquel elemento llega a la iglesia de un área rural, urbana, tribal, transcultural, y la iglesia tiene que ser un canal de guía para mejorar esa cosmovisión que tiene de acuerdo a la palabra de Dios. Me corrija si estoy mal, hermano. Gracias. No, y es el mismo principio, hermano. Es el mismo principio. Por supuesto que nuestros pueblos, aunque ya gran parte del pueblo indígena, no urbanizado, no occidentalizado, entre comillas, muchos ya tienen celulares, muchos tienen escuelas, muchos tienen instituciones de educación de tipo occidental, muchos de ellos ya no quieren tomar, por decirlo como en mi patria, pinolillo con leche, no quieren una Coca-Cola o quieren no sé qué cosa, o tener un iPhone o tener lo que sea, ¿verdad?
salvo aquellos que están, aquellas tribus, etcétera. Pero es igual el mismo principio. Así como hay una tribu urbana occidental postmoderna también, y hay que saber dialogar en estos términos, hay que también dialogar con nuestros queridos indígenas. Y hay que estar, la iglesia también tiene que tener, sí, un ministerio que sepa a ver cómo trabajar. Prometa tiene un certificado en estudios transculturales y estamos juntamente con otro ministerio que trabaja casualmente. Yo soy una persona que me he especializado a trabajar con la gente secularista, occidental, pero también hay misioneros especializados para trabajar todo esto todo esto, a ver, se le llaman esta población, ¿verdad? Que son de nuestras raíces, mucha honra por eso, pero que también tiene una cosmovisión animista, por decirlo así. Cosmovisión animista que hay que trabajarlo. La Iglesia Católica pretendió la evangelización, fue una dominación, lamentablemente, y dicen algunos cronistas españoles que mientras un domingo llegaban a la misa, en las tardes se iban a sus huacas a adorar a sus ídolos. Entonces no hubo un diálogo, no hubo una penetración, una transformación de cosmovisión. Lo que hubo fue una dominación. Pero eso es lo que no pretendemos nosotros, y que la iglesia tiene que pellizcarse, tiene que abrirse, entender y ser, en ese sentido, ser relevante a las culturas que sean. Gracias, Sixto. Amén. Gracias, hermano. Muchas gracias a todos, y quisiera mencionarles que este es el propósito del Ministerio Cristiano Logos, traer estos temas relevantes. Pero también tenemos que reconocer que nuestra teología también tiene cosmovisiones ajenas a la Biblia. Eso lo tenemos que reconocer todos. Y la idea de este curso es que usted se pueda orientar, usted pueda darse cuenta que una cosmovisión que no está centrada en la Biblia 100%, siempre va a traer distorsiones y va a tener una iglesia no fructífera, como por ejemplo la vida de Timoteo. Ahora, cuando se mencionaba de la cosmovisión andina, la cosmovisión urbana, cierto, pero creo que el reto para todos nosotros es desde la niñez formar una cosmovisión bíblica. Si miramos en las iglesias, el currículo de cursos que se da teología práctica, pero pocas iglesias veo que dan una teología bíblica, es decir, no les enseñan a estudiar, a interpretar la Biblia. Es liderazgo, homilética y todos los cursos de teología práctica, pero no se les enseña a estudiar la Biblia. Y ahí está el reto para todos nosotros. ¿Cómo vamos a formar una cosmovisión bíblica en nuestros creyentes? ¿Cómo va a tener una cosmovisión bíblica ese joven si no estudia la Biblia, si no interpreta bien la Biblia? No es el simple hecho de leer. Leer también en el mundo de los estudios no es leer, es observar. Luego de observar hay que interpretar, ¿no? Luego de interpretar recién hay que aplicar. Así es. Pero hoy, por ejemplo, tenemos predicadores, dice, hoy a las 3 de la tarde, estaba predicando a las 7 de la noche, dice, a las 3 de la tarde Dios me ha dado una palabra. Entonces la gran pregunta es, ¿en qué momento ha estudiado la palabra? ¿En qué momento ha interpretado la palabra para traer al púlpito? Sí. Y eso es lo que nosotros debemos mirar, pastores, desafiarnos. Cuando yo he escuchado este curso, por eso he insistido tanto que venga el profesor, porque él es muy especialista en este, profesor Lubin, y he esperado pacientemente para tener esta clase. Y les animo, por favor, a seguir tomando la actitud de Pablo. Hay que desaprender para volver a aprender. Eso nos va a ayudar muchísimo. Tanto en nuestra vida personal, familiar, como ministerial también. Gracias, Aldo, desde Estados Unidos. Los que están desde Estados Unidos, muchas gracias. Los que están de otro, gracias. Y por favor, continuemos. Todos los martes vamos a estar aquí con el profesor Lubin, y va a ser muy grato tenerlos, pero también, como decía el profesor,
seas alumno libre o seas alumno que desea certificado, haz las tareas. Y también quiero anunciarles que posteriormente ya estaremos hablando de Prometa, haciendo una alianza para muchos de ustedes puedan hacer el posgrado en Prometa. El profesor Jim es el Prometa, acá el profesor Lubin, ahora lo han escuchado, de Prometa, así que ese es el camino que estamos tomando. Muy agradecido a todos y voy a dejar ahora a la misionera Kelly Peña para que terminemos orando, por favor, a nuestro Señor. Muchas gracias. Realmente ha sido una clase en la cual hemos estado bastante expectantes por lo que hemos estado aprendiendo en esta noche. Agradecemos al expositor por su tiempo, la dedicación y por la palabra y las enseñanzas que nos ha podido compartir el día de hoy. Entonces, para culminar ya este tiempo, vamos a hacer una oración final. Así que ahí donde están, los animamos a poder orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por las enseñanzas que nos has dado el día de hoy, Padre. Ayúdanos a poder segmentarnos en tu palabra, a poder aprender de ella, a poder, Señor, tener un corazón que se rinde a ti, Señor. Que podamos segmentarnos en ella y que podamos aprender cada vez más de tu palabra, Señor. Que podamos cada vez más estar firmes en la roca para poder ser instruidos por medio de ti. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.